la voz y su presencia, la llama de su gloria entre sus hojas ardió. Y parado en una zarza, y parado en una zarza, al mundo se mostró. No puedo imaginar por qué Dios me eligió, si no soy el mejor. Delante de sus ojos tanto nos parecemos, aquella zarza y yo. No lo hubiera creído, no lo hubiera sabido, que Dios me quisiera amar. Si una zarza pudo arder, si una zarza pudo arder, arder quiero yo también. Lléname, lléname, lléname. Muy bien, y lo que estamos oyendo allí de fondo es la canción La Zarza de nuestro hermano John Freddy Ruiz, una hermosa canción conocida por muchos, es ya un clásico, ¿no, Juanchi? Va clasificando porque todavía le falta bastante. Aunque estábamos hablando ahorita con el pastor de que es más bien nueva. Más bien nueva, clásicos, nos dicen ahorita que los Alvarados, los clarines, el retuecán, eso sí son clásicos. No, ustedes son muy jóvenes. Hermano, bueno, ya siguiendo con nuestro tema, ¿cómo podríamos definir, pastor, qué es el tiempo para Dios? El tiempo para Dios precisamente son esos momentos que yo dedico especialmente para tener comunión, contacto, amistad, intimidad con Dios. Y se ven reflejados en ese espacio que aparto para dedicarlo a la oración. La palabra oración, orar, significa hablar con Dios. Y son esos momentos cuando yo aparto los momentos para adorarlo a Él, para exaltarlo y para glorificarlo. Además de eso, ese espacio y ese tiempo para Dios se ve reflejado en el estudio de la Biblia. Ese espacio que yo aparto para leer, para estudiar, para memorizar, para meditar en la palabra del Señor. Todo eso se llama tiempo para Dios. El tiempo para Dios se ve reflejado en el espacio que aparto para ir al culto, para ofrecerle el sacrificio y adoración a Dios. Se ve reflejado en ese tiempo que yo aparto para involucrarme en el servicio a Dios y a las personas que me rodean. Entonces, como ustedes, estimados amigos y hermanos, podrán notar, el tiempo para Dios se ve reflejado en muchas cosas y en muchas áreas de nuestra vida. O sea, hermano Oscar, que el tiempo para Dios no solo es orar, como muchos piensan. No. Es más, toda nuestra vida, nosotros todos los días vivimos delante de Dios. Todos los días, desde que nos levantamos, hacemos las actividades. Es más, aún cuando estamos dormidos, estamos delante de Dios porque Él conoce nuestra vida. Pero hay unos momentos especiales donde Dios los aparta. Con la oración no se ve algo. Con la oración yo le hablo a Dios y le cuento, lo adoro, lo exalto. Con la lectura de la Biblia le permito a Dios que Él me hable a mí. Ya es una comunicación de doble vía. En el culto se da esa comunicación de doble vía porque yo lo adoro, lo exalto, entono mis canciones y como resultado de eso Dios me habla a través del predicador y algo más, Dios me deja sentir su presencia. Entonces eso se llama tiempo para Dios, tiempo en la presencia del Señor, que es un tiempo demasiado bonito y demasiado agradable. Entonces todo esto tiene que ver precisamente con ese tiempo para Dios. Interesante.
Hermano Oscar, en la Biblia encontramos ejemplos bíblicos de gente que sacó mucho, gran parte del tiempo. Sí, claro, la Biblia presenta muchos. Por ejemplo, la Biblia habla de Jacob. Jacob dice la Biblia que él un día cuando venía a encontrarse con su hermano, él sintió que había le dio miedo, como a todos los seres humanos en algún momento dado de nuestra vida, le dio miedo y se quedó, y dice la Biblia que toda aquella noche habló con Dios, toda esa noche se quedó adorando a Dios. La Biblia dice del Señor Jesús como hombre, dice que se levantaba muy de mañana y se iba al lugar desierto y oraba. Moisés, por ejemplo, apartó tiempo para Dios, 40 días y 40 noches en oración, en ayuno, en meditación de la palabra. El mismo Elías de la misma forma, también 40 días y 40 noches en el monte de Dios. Todos los hombres y mujeres de Dios, Esther, la reina de que nos habla precisamente en su libro, cuando vio que su pueblo estaba en peligro, fue y ayunó con sus doncellas y habló con Dios. O sea, todos los seres humanos, todos los que nos hemos enamorado de Dios, hemos aprendido a apartar tiempo para Dios. Bueno, hermano, y bonito el tema y la explicación que usted da de lo que es tiempo para Dios, porque muchas veces pensamos, como decía Juancho, de que es simplemente orar, y vemos de que Dios nos habla también por parte de la lectura de la palabra y de parte de la prédica y las canciones. Claro, es más, hay algo que sucede durante el culto que algunas personas no se dan cuenta y por eso no valoran. Pero vea, cuando una persona, desde el momento en que entra al culto y empezó a adorar a Dios y empezó a cantar, el Espíritu Santo está limpiando el corazón de la persona, está llenándolo de fuerza, está renovando su visión, está cambiando, porque durante el día el polvo de la vida se le va pegando a uno, a veces malas palabras, situaciones difíciles en el hogar, en el trabajo, en la familia, eso va cargando a la persona. Pero uno llega al culto y mientras adora, mientras canta, mientras escucha la palabra, el Espíritu Santo hace, limpia la persona y uno sale del culto renovado, tranquilo, con paz en el corazón. Muy interesante. Y ya sabemos que tiempo para Dios pues no solo es orar. Ahora vamos con la sección Héroe. Está con nosotros la hermana Luisa Cubide, con nosotros, así es que quédense aquí en Generación Extrema. Héroe no es aquel con una capa en su espalda. Dios les bendiga, muchachos. En este momento nos encontramos en su sección Héroes. Mi nombre es Luisa Cubides y en este momento vamos a hablar del héroe David. David significa el amado o el amado de Dios. Es un nombre hebreo tomado de esta lengua hebrea y es un nombre masculino. Quiero hablarles no solamente del rey David, sino del joven. Así como usted y como yo, el rey David también fue un joven con sus defectos, un joven que tuvo que pasar muchas travesías. Este jovencito fue un pastor de ovejas, pero él también tocaba el arpa. Ya después de haber tocado el arpa y de conocer sus ovejas, en algún momento él se enfrentó a serpientes, a leones para cuidar a sus ovejas. Así Dios comenzó a tratar con David para ir transformando su corazón a un corazón como Dios mismo lo necesitaba. Resulta que David, en cierto momento, él iba a llevarle una encomienda de su padre a sus hermanos. Cuando él en este momento escuchó a un filisteo llamado Goliat diciendo, desafiando al pueblo de Israel que le mandaran a uno de sus valientes. Cuando David escuchó estas cosas de este filisteo, él dijo, pero ¿quién es este incircunciso? Él realmente tomó esas palabras como si le estuvieran diciendo a él alguna palabra que lo ofendiera demasiado, porque él estaba defendiendo en sí al pueblo de Dios y estaba defendiendo la palabra de Dios. Cuando entonces en ese momento David le dice al rey Saúl, que por favor lo mandaran a él, que él quería luchar.
Pero resulta que todos tal vez en ese momento se burlaron porque lo veían muy chico, lo veían muy joven y no, ni siquiera estaba entrenado para la guerra. Pero David estaba convencido de que era Dios el que estaba con él. En ese momento entonces David fue allá a pelear con el filisteo Goliat, era un gigante. Él tan solo escogió cinco piedras de un arroyo seco y dijo: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos vengo. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y tiró esa piedra y la tiró en su cabeza y allí derrotó al gigante. ¿Pero por qué derrotó al gigante? Porque él confió no en sus capacidades, sino en las capacidades de Dios. Por eso es que vemos y leemos en la Biblia que David es un hombre conforme al corazón de Dios, porque reconoce cuán grande es Dios. Entonces los invito a ustedes, muchachos, y igualmente esta palabra es para mí, que seamos conforme al corazón de Dios. Dice en uno de los proverbios: dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por tus caminos. Dios les bendiga. Héroe no es aquel con una capa en su espalda. Bien, y seguimos aquí en Generación Extrema con nuestro pastor, el hermano Oscar de Jesús Restrepo. Hermano Oscar, ¿qué le diría usted a aquellas personas, a aquellos jóvenes que nos ven ahorita a través de sus televisores? ¿Cómo sacar tiempo para Dios? Lo primero que uno en la vida debe tener en cuenta es que sin Dios nada somos. Amén. Una persona puede conseguir muchas cosas. Usted puede dedicarse a conseguir dinero y hasta lo puede conseguir. Puede dedicarse a ser un excelente profesional y lo puede lograr. Pero no te olvides, sin Dios nada somos. Hay una frase que a mí me llama la atención. Dice: Dios sin usted y sin mí sigue siendo Dios, pero usted y yo sin Dios no somos nada. Entonces, partiendo de esta base y entendiendo que Dios es lo más importante para nosotros, entonces ahora sí viene. Si Dios es lo más importante para mí, entonces aprendo a apartar tiempo para eso. ¿Cómo puedo empezar? Hombre, puedo empezar en la mañana, antes de salir a mi trabajo, de salir al colegio, de ir a la universidad, apartar un tiempo para orar, para adorar a Dios y para pedir su dirección. ¿Cómo puedo hacer? Empezar a leer la Biblia, empezar a estudiar la palabra. Porque como decíamos ahora, a través de la oración le hablo a Dios, a través de la palabra Dios me habla. Número 3, hombre, qué bueno aprender a congregarme, aprender a reunirme con las personas que adoran, que exaltan, que cantan para Dios y empezar a darle la oportunidad a mi alma y a mi espíritu que se regocijen en Dios. Y número 4, involucrarme en el servicio a Dios, a los santos y a las personas. Cuando la persona hace este tipo de cosas, mire, va a sentir, mire lo que sucede. Primero que todo, uno siente una paz, una alegría, un gozo, una felicidad que no se compra con dinero, ni la da la posición, ni la da nada de eso. Número 1. Número 2, la persona se siente realizada. Sí, se siente realizada. Entonces, de esa manera se vive bien, se vive tranquilo, se disfruta la vida. Se mira la vida con otros ojos. Eso es verdad. Entonces, esa es la invitación para todos ustedes, de que saquen tiempo para Dios. Muchas veces tenemos tiempo para los amigos, para la familia, para el deporte y cosas que son buenas. Y sobre todo que la persona hoy en día se está dedicando al trabajo, como sea, pero lo importante es trabajo. Se sacrifica todo por el trabajo y resulta que el trabajo no lo es todo. Y no estoy diciendo que no hay que trabajar, se debe trabajar, pero con la medida justa. Eso, y tener siempre pendiente, Pastor y Juancho, de que el tiempo más importante es el tiempo que sacamos para Dios. Correcto. Así que les invitamos, aprovechen la oportunidad. La vida es una sola. Vivámosla bien. ¿Cómo? Apartando. Lo primero, apartando tiempo para Dios. Sí, porque el Dios debe ser y es el centro de nuestras vidas, porque sin Él, como decía el pastor, nada somos. Hay un salmo, es el Salmo 127, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así que realmente es posible que nos sacrifiquemos demasiado, pero si no tenemos
la bendición y la comunión con Dios, todo irá a un fracaso. Amén, amén. Bueno, y llegamos pues ya al final de este hermoso programa del día de hoy. Esperamos que el día de mañana sintonicen este mismo canal a la misma hora en el informativo de la IQ, un programa también de gran bendición. Y el próximo jueves estaremos aquí en Generación Extrema con un tema bastante especial. Dios les bendiga.